Amado Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana. Gracias Señor porque has sido bueno con nuestras vidas. Y hoy día queremos venir ante ti a pedir tu dirección y tu guía. Que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para tu palabra. Para que podamos comprender, a pesar de que sea difícil de entender, lo que tú has preparado para nosotros esta mañana. Y te queremos rogar que lo que tú has preparado para nosotros esta mañana realmente nos oriente y nos enseñe a vivir en esta vida, una vida que te honra y que te alegra y que refleja nuestra esperanza está puesta en el futuro. Nos encomendamos en tus brazos entonces, yo te pido tu dirección también y guía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, la temática de hoy día que quiero presentarles es la siguiente. ¿Qué le espera al pueblo de Dios en el exilio? ¿Qué nos espera como pueblo suyo mientras Cristo no regresa a buscarnos? Quiero contarles acerca de un arzobispo anglicano que vive en Nigeria. Su nombre se llama Benjamin Kwashi. Y él visitó Chile algunos años atrás. Y él quería contarles, no sé si ustedes saben, pero en Nigeria hay un fuerte movimiento terrorista islámico que persigue a la iglesia activamente, a la iglesia del Señor. Y el arzobispo Kwashi ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato. Y también pudo experimentar cómo estos terroristas atacaron a su propia esposa frente a su propia mirada. El último amedrentamiento que le hicieron al arzobispo fue que fueron a robarle su ganado. Y esa noche un vecino suyo murió. Luego de la muerte, porque asesinaron a su vecino, Benjamin Kwashi dijo lo siguiente. Dijo así: Adamu Dung, un simple chofer de la iglesia de Nigeria de Cristo. Él tenía una familia, una esposa, hijos. Vivía en una casa que todavía no estaba terminada. La puerta, las ventanas estaban todavía esperando ser arregladas. Las había comprado, pero todavía no estaban listas. Él tenía esperanza de terminar su casa y vivir tranquila y pacíficamente con su familia. Pero la historia cambió esa noche. Le dispararon en la cabeza, simplemente porque él prendió una antorcha en la noche para saber quién estaba robando el ganado. Las vacas eran mías. Adamu fue asesinado. Él no era ninguna amenaza. Él era un ciudadano normal, luchando en su vida para poder tener un trabajo honesto y terminar el mes. Cuando yo vi esa ventana y la casa, no pude resistirlo más. Mis lágrimas cayeron y cayeron por mi rostro. Todavía recuerdo la imagen de su casa, su viuda, sus hijos, y Adamu murió, asesinado por ladrones de ganado enfrente de su casa. Mucha sangre, 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 sangre. ¿Qué sientes, querida iglesia, al escuchar estas palabras? Probablemente algo muy similar a lo que Daniel sintió al comprender la visión que Dios le muestra en el capítulo 8. Y es que Daniel vio exactamente algo muy parecido. Una de esas revelaciones donde Dios pareciera abrir la cortina para mostrarle la cruda realidad del mundo en el cual vivimos.
Y lo que vio realmente fue escalofriante. Lo que vamos a ver hoy día es lo que Dios le mostró a Daniel. Y veremos cómo esa visión nos prepara para lo que podríamos nosotros enfrentar como iglesia antes que el Señor regrese. La semana pasada pudimos profundizar en Daniel capítulo 7, ¿cierto? Y volvimos a encontrarnos con un resumen de la historia de los reinos de su tiempo. Ya lo habíamos visto en Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan? Los que han seguido la serie de Daniel con nosotros. Esa gran estatua que soñó el rey Nabucodonosor, compuesta de 4 diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro con barro. Daniel describía, ¿cierto?, estos 4 reinos que se sucederían unos a otros hasta que una roca aparece sin intervención humana y destruye a estos reinos, y de roca pasa a ser una gran montaña que cubre toda la tierra, estableciéndose como un reino eterno. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2. Bueno, en Daniel capítulo 7 nos mostraba lo mismo, pero ya no con metales, sino con los imperios simbolizados por horribles bestias. Y en vez de roca, tenemos a uno como hijo de hombre que recibe el poder del anciano de días, que representa a Dios mismo, para establecer un reino eterno donde todas las naciones vendrían y lo adorarían. Ahora, el capítulo 8 tiene su complicación porque pareciera enfocarse en 2 de estos reinos, simbolizados por 2 animales que entran en una pelea muy violenta. Los niños lo dibujaron muy bien. El primero es un carnero que lo vemos peleando con gran violencia en los primeros versos del capítulo, hasta que llega un macho cabrío volando a gran velocidad. Este último tiempo hemos estado viendo con las niñas Avengers, parece la Capitana Marvel, macho cabrío, así, ¡guau!, con todo el poder. Y vean lo que estamos viendo en esta pelea. Mientras reflexionaba, dice Daniel, yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un enorme cuerno, con un cuerno enorme entre los ojos. Cada vez que lean cuerno, imagínense un imperio poderoso, enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Uno se pregunta, ¿qué le pasa a este animal? Más que macho cabrío, parece macho cabreado, súper enojado. Bueno, fuera de broma, vean el nivel de violencia, de destrucción. Y no tenemos que inventar la interpretación nosotros de lo que está diciendo esta visión, porque en la segunda parte del capítulo se nos va a explicar de qué se trata esta escena por medio de su ángel Gabriel. Se trata nada más ni nada menos que la lucha entre los imperios medos persas contra el imperio de Grecia. Miren ustedes el verso 20 al 21, dice, el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. El primer rey. Bueno, y ese rey es nada más ni nada menos que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que en el año 334 a.C. atacó Persia con gran velocidad, y los historiadores dicen que con solamente 35.000 hombres logró vencer al rey Darío y sus 100.000 hombres a pie y 10.000 más a caballo. Dice que mató a 20.000 hombres con solo 100 tropas griegas, y al cabo de 2 años había conquistado prácticamente toda esa zona del Oriente cercano. Entonces, no solamente eso, afectará, dice, esta venida de este poderoso imperio, no solamente destruiría el imperio medio persa, sino que también el sistema de adoración del pueblo de Dios. Y quizás esto es lo que más afecta a Daniel, ya que él está esperando, imagínense, volver a Jerusalén, el lugar
donde el pueblo de Dios habitaba y tenía su sistema de sacrificios, pero de pronto está escuchando que lo espera no es un escenario de paz, sino que Dios va a volver a juzgar a su pueblo por su pecado de una nación terrible como la que estamos leyendo hoy día. Mira el verso 9 en adelante, dice, de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra tierra hermosa. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos. Esa es una representación del pueblo de Dios. Derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe de los ejércitos de los cielos. Ese es Dios mismo. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. ¿Ven que es como está destrozando el sistema de adoración del pueblo de Dios? Y el verso 12 dice, por la rebeldía de nuestro pueblo, ahí está la razón. Israel, incluso después del exilio, sigue pecando. Su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. ¿Puedes empezar a empatizar con Daniel ahora? Está bajo el gobierno de un rey pagano, imagínate. Él sabe que el exilio es el juicio de Dios sobre ellos. Lo había leído, ¿cierto? Como lo vamos a ver la próxima semana en el profeta Jeremías. Y se programó mentalmente para estar 70 años en Babilonia aproximadamente. Pero ahora Daniel está escuchando que una vez terminado este periodo, van a regresar a Jerusalén y luego de un tiempo indefinido vendrá otro reino a destruirlos, ya que su propio pueblo seguirá pecando. Cuéntame, ¿cómo te sentirías tú? Mira, guardando las proporciones, ¿cómo te sentiste cuando escuchamos que todo Chile ya se estaba vacunando, que íbamos bien con la batalla contra el COVID, la vacunación iba avanzando muy rápido y de pronto escuchamos que se viene una variante Delta que no sabemos si responde o no a la vacuna? ¿Cómo te sentiste? ¿No te sentiste un poco como Daniel? ¿Cómo te sentiste cuando ves que la convención constituyente lleva 5 días de trabajo y lo único que hace es polemizar? Y sentimos que la cosa se alarga y se alarga y se alarga. Estoy dando ejemplos súper pequeños que no se pueden ni siquiera comparar a la sensación que tuvo Daniel. Pero estoy simplemente queriendo que tú conectes con la sensación que él tiene que haber tenido cuando en medio del exilio se da cuenta que las cosas no necesariamente van a mejorar. Cuando se da cuenta que volver a Jerusalén, si bien será súper lindo, no va a lograr satisfacer con sus anhelos más profundos de santidad, de paz y de prosperidad para su pueblo. Es que muchas veces en Latinoamérica escuchamos desde la iglesia, de los pastores, incluso a algunos autoproclamados apóstoles, que Dios simplemente ha querido venir a tocarnos con una varita mágica en la cabeza para que por medio de Jesús cumplamos nuestro sueño americano acá en la tierra. Eso se llama el Evangelio de la Prosperidad. Y es una mentira que se ha enseñado en Chile y Latinoamérica. Es mucho más realista escuchar la palabra de Dios esta mañana escuchando que Dios muchas veces viene y nos dice, querido, en la tierra, en esta tierra, no necesariamente las cosas van a ir mejor. Es por eso que esta visión tiene confundido y extenuado a Daniel. Y es por eso que incluso necesita que Dios mismo venga a ayudarlo para escuchar la interpretación. No sé si mira, ¿viste el verso 15 si tienes tu Biblia abierta al frente tuyo? Date cuenta cómo Daniel reacciona ante lo que está escuchando. Mientras yo, dice Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Sabemos que es Dios, ¿cierto?, que está dando la orden al ángel Gabriel para que explique la visión, ya que solo Dios es quien dirige a los ejércitos del cielo.
Y cuando aparece Gabriel ante Daniel, este queda simplemente aterrorizado. Imagínate, además de lo que está escuchando, ahora le toca ver un ángel. Y dice, cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Y mira, Gabriel comienza a explicarle de qué se trata la visión y cuándo se llevará a cabo. Y le dice que ocurrirá, pero en el futuro. Dice el ángel, pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Pero para Daniel, eso no parecería tener ni claridad ni descanso, porque es más como un golpe en la frente. Mira, verso 18, mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo. Es como algunos que nos están viendo por YouTube ahora, mientras el pastor hablaba, me quedé dormido. Así más o menos, pero es más brígido porque está en realidad experimentando una suerte de desmayo. Sin embargo, quiero que vean el carácter de Dios hacia Daniel en este momento. Es maravilloso porque cuando no puede escuchar, no puede entender su palabra, cuando la realidad lo colapsa, lo abruma, es Dios mismo quien lo levanta y le ordena recibirla. Mira, pero él me despertó y me obligó a levantarme, dice el verso 18, mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Entonces, recuerda que estamos ante un profeta, Daniel, apartado por Dios para servir a su pueblo. Y ya conocemos que este ministerio, este trabajo no es fácil. Dios ya había tenido que, ¿se acuerdan?, acarrear a Jonás cuando no quería dar a conocer el mensaje de misericordia a naciones rebeldes. Y ahora tiene que acarrear a Daniel, ponerlo de pie, abrirle el oído, decirle, escucha, porque el mensaje es un mensaje difícil de juicio a una nación que está en medio del juicio, juicio sobre juicio. Mira el verso 23. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y si tú sigues leyendo, el verso 25 dice, con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Este emperador es arrogante, es maquiavélico, es intrigante, y va directo en contra de la iglesia de Dios. Sin embargo, verso 25 dice, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Nuevamente la frase sin la intervención humana aparece en Daniel capítulo 8. Los teólogos dicen que esta figura terrible fue el emperador Antíoco IV, el octavo gobernador del imperio Seleucida en Siria, entre el 175 y el 164 a.C., y sus conquistas llegaron hasta Egipto por el sur, Armenia e incluso la tierra hermosa de Jerusalén, como dice Daniel 8. Este ataque al pueblo de Dios quedó evidenciado en un libro que se llama Macabeos, nada personal a ninguno de nuestra iglesia. Uno de los libros escritos en el período intertestamentario que no son reconocidos como palabra de Dios, pero sí son usados para entender mejor el contexto histórico de la época. Y de este emperador se dice que destruyó Jerusalén, pero sobre todo fue quien profanó el templo. Habría puesto una imagen de Zeus en donde se hacían sacrificios. Imagínate, lugar santo de Dios, y buscó impedir que el pueblo llevara a cabo su sistema de adoración al Señor.
Es por eso que se usa un lenguaje tan duro para describir esta acción, y la pregunta incluso de los ángeles es ¿hasta cuándo? Mira el verso 13 al 14. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro les preguntaba ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. En otras palabras, esta profanación será terrible, pero tiene sus días contados. Va a tener un límite, y el límite está designado por Dios mismo. La restauración de la adoración ocurrirá. Es más, dice, los judíos hasta el día de hoy celebran la restauración de ese templo y la rededicación del altar para la adoración al Señor que ocurrió en el 164 a.C. Esa ceremonia se realiza hasta hoy por el pueblo judío anualmente en diciembre y se llama el famoso Hanukkah, que significa dedicación. Lo han escuchado, ¿cierto? Ahora, pongan atención a esta frase. La rebeldía desoladora. Ya que Daniel la va a volver a repetir en su libro, y no solamente eso, Jesús también la menciona cuando sus discípulos le preguntan respecto a las señales del fin del mundo. En otras palabras, se convirtió en la frase para describir un ataque contra Dios, contra su pueblo y sobre todo, un ataque contra su sistema de adoración. Los judíos lo experimentaron y pongan atención, porque este punto es el punto de enseñanza para nosotros. Jesús enseñó que su iglesia también va a sufrir este tipo de persecución. Jesús enseñó que este tipo de persecución también lo experimentaría su iglesia. La violencia entonces entre las naciones, queridos, existe y la bestialidad es evidente. Pero quizás en Occidente hemos perdido la conciencia de la realidad de la persecución que existe contra el pueblo de Dios. Ha sido constante a lo largo de toda la historia humana, con mayor y con menor violencia. El Nuevo Testamento llama a los enemigos del pueblo de Dios, los llama anticristos. Y hay muchos que se han ganado mucho dinero con este tema haciendo películas en Hollywood o han ganado adeptos en sus iglesias creando teorías conspiracionistas que aseguran saber quién es el anticristo, dónde está, cuándo viene, cómo va a actuar este anticristo. Quizás estas cosas nos han llevado a no tener una clara visión de lo que se trata, pero de fondo, queridos amigos, consiste en lo siguiente. A lo largo de la historia humana, la iglesia sufrirá persecución de distintas formas y con mayor o menor intensidad, especialmente a medida que la segunda venida de Cristo se acerca. Esto lo anunció Daniel, lo anunció Jesús y lo anunciaron los apóstoles. Solo para traer un poquito de realidad a lo que estoy hablando, según la Enciclopedia Cristiana Mundial, desde 1990 hasta la fecha, han matado a 160.000 cristianos por año. Miles de otros han sido encarcelados, torturados, exiliados, amenazados, puestos en listas negras, abusados de diferentes maneras, como que estábamos escuchando el testimonio de Benjamin Quasho al principio. Este capítulo, querida iglesia, nos ayuda a entender la realidad que experimentaremos y experimentamos como pueblo de Dios mientras Cristo no regrese a buscar a su iglesia. Vamos a vivir en medio de la bestialidad de naciones violentas y además en medio de posibles amenazas contra nuestra vida y contra nuestra adoración cristiana. Ante eso, tú y yo podemos estar sintiéndonos como Daniel, diciendo, sabes que no quiero escuchar más al respecto, me basta con la tele. Quizás te estás queriendo caer al suelo, desfallecido, pero déjame
terminar mostrándote algunas cosas que están en este texto que nos van a ayudar a enfrentar la realidad que estamos escuchando hoy día. Y déjame decirte también que tengo una responsabilidad pastoral para enseñar la verdad al pueblo de Dios y no dorar la píldora con un mensaje que puede ser muy lindo por fuera, pero en realidad poco verdadero por dentro. La verdad del capítulo 8, por lo menos en la siguiente, lo que estamos viendo, son 4 puntos de aplicación final para nosotros. En primera instancia, no estamos en la oscuridad. En segundo lugar, la historia no se manda sola. En tercer lugar, nada impedirá nuestra adoración. Y en cuarto lugar, el servicio continúa. ¿Y por qué digo estas 4 cosas? ¿Por qué digo que no estamos en la oscuridad? En primer lugar, porque Dios nos ha dicho la verdad de la historia humana. El capítulo 8 nos está diciendo una realidad. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos a caminar en esta historia humana, a pesar de que tuvo que levantar del suelo al profeta para que escuchara y nos contara, bueno, lo levantó para que tú y yo no andemos en oscuridad. En segundo lugar, la historia no se manda sola, porque el pasaje nos muestra reinos que aparecen y desaparecen porque se les permite hacerlo. Nos dice que las naciones actúan como instrumentos en las manos de Dios para juzgar el pecado de ellas mismas. Y nos dice que los tiempos están contados, lo que nos da certeza del control y del propósito de estos eventos, aunque nosotros no los entendamos por completo. En tercer lugar, nada va a impedir nuestra adoración, querida iglesia. Ánimo, nada puede impedir nuestra adoración. Piensen, cuando Jesús llegó a la tierra, encontró que su propio pueblo no estaba adorando a Dios como él quería. Llegó a la casa, al templo de su padre, y lo que encontró era que su propio pueblo estaba siendo un obstáculo para la adoración de ellos mismos y de las naciones. Habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, esta casa de oración para las naciones. Tanto amaba Jesús la adoración a su padre que dijo que si ellos destruían ese templo, él mismo lo iba a levantar al tercer día. Y así fue. Jesús finalmente cargó sobre sí mismo el pecado de su pueblo, sacó el gran estorbo que había entre ellos y su Padre en la cruz, y al tercer día resucitó para establecerse como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. De tal manera que restauró la adoración de su pueblo una vez y para siempre, y por eso le pudo decir a la mujer samaritana que iba a llegar el día en que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén su pueblo adoraría al Padre, sino que lo adoraría en espíritu y en verdad, tal como tú y yo lo hacemos hoy. No necesitamos una ciudad, no necesitamos un edificio, no necesitamos el Teatro Ictus, necesitamos simplemente a Cristo y Él está ahí glorioso, triunfante a la diestra del Padre, habiendo pagado por nuestros pecados, y no hay nada que pueda interferir en esa relación de adoración continua con tu Padre. Y en cuarto lugar, dije, el servicio continúa. ¿Por qué? Ustedes ven cómo termina el capítulo, ¿cierto? Maravilloso. Verso 27 dice, yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Me llamó muchísimo la atención cómo termina esta sección. Porque Daniel recibe la revelación de Dios, lo deja colapsado y aunque está colapsado, se levanta para seguir atendiendo los asuntos, para seguir sirviendo en Babilonia, para seguir haciendo la pega de mostrar a Dios en medio de un contexto hostil, de seguir agarrando ¿cómo se llama? Los libros para ordenar los números que tenía que organizar bien la economía del imperio que ni siquiera era suyo, y seguir cotidianamente traspasando un testimonio fiel de amor, servicio que tanta gloria daba, como hemos estado escuchando en el libro de Daniel, a Dios en medio de contexto hostil. Aunque no entendió todo, se levantó y sirvió, querida iglesia. Dime si acaso no es maravilloso. Dime si acaso Daniel no se parece a Jesucristo. Aunque no entendió todo,
se levantó y fue a la cruz. Y aunque tú y yo no entendamos todo, Dios nos llama a que en el poder de Cristo te levantes y sirvas. Y es súper importante lo que estamos hablando hoy día entonces. Porque hoy día hay muchos cristianos que ante la literatura apocalíptica se confunden y pierden el enfoque, sinceramente. Al saber un poquito más, hay distintas reacciones ante lo oculto de la Biblia. Hay algunos cristianos que cuando escuchan acerca de los eventos del fin del mundo, dicen, ¿sabes qué? Mejor encerrémonos en nuestras cuatro paredes y esperemos a que Cristo regrese. No nos contaminemos con la maldad de afuera, cuidemos entre nosotros y protejámonos. Cristo va a volver, afuera está el mal, acá está adentro el bien. Seamos fieles entre nosotros, esperemos que Jesús regrese. Eso es cuando algunos cristianos saben un poco más de lo que estamos hablando. Otros, cuando empiezan a conocer el lenguaje apocalíptico, empiezan a crear teorías conspirativas para saber más de lo que ya sabemos, o para leer para ver bajo el agua, o tratan de frenar lo que viene, pongan atención acá, por ciertas acciones dirigidas, generalmente por alguien autoproclamado apóstol. He escuchado que en Chile han armado campañas para rociar aceite ungido desde un avión, que apóstoles han llamado a bendecir la ciudad y las naciones desde esta manera. Hay otros apóstoles que han llamado a sus congregaciones a hacer sonar las llaves de la casa en reconocimiento de que la casa le pertenece al Señor y no al diablo. Ahora, yo nunca me he querido burlar de estas acciones, ya que muchas veces creo que vienen de corazones temerosos de Dios cuando leen la palabra de Dios como la que estamos leyendo hoy día. Pero yo sí creo que es necesario que entendamos que la Biblia no nos pide ese tipo de acciones. No nos pide que estemos buscando entender los diarios, entender si acaso la vacuna viene con el chip 666 y alguien nos está tratando de engañar o meter a Satanás en nuestro ADN. La Biblia no nos pide ese tipo de acciones, querida iglesia. La Biblia nos dice que con lo que sabemos, sigamos sirviendo, porque es la máxima evidencia de tu confianza en Dios. Es la máxima evidencia de que no estamos en la oscuridad, de que la historia no se manda sola, de que nada impedirá nuestra adoración y que por lo tanto tú y yo sabemos que la historia continúa, que el servicio continúa, perdón. El capítulo termina diciendo, yo Daniel quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Y esto de alguna manera es lo que entendió Daniel y también personas como el pastor que te mencioné al principio, Benjamin Quashie, que en medio de todas sus amenazas de muerte, se le escuchó diciendo, no tengo miedo de morir. Continúo viviendo mi vida normal como ustedes y como ustedes lo han visto, pero sí mantengo el temor de que pueda ser asesinado. Sin embargo, mi fe cierta es que hasta cuando mis días terminen y mi tarea sea completada, nada me va a ocurrir. Entonces, vivo entre estas dos tensiones. Hubo un tiempo en que para él significó, con tanta matanza a su alrededor de cristianos, hacer más funerales como pastor que matrimonios y bautizos a la vez. Él creó un orfanato junto con su esposa en la que acogen a cientos de niños huérfanos en su casa, incluidos muchos niños que tienen VIH. El autor que escribió la biografía de Benjamin Quashie dice que su llamado es a vivir por el evangelio en medio del terror. Y esa misma convicción
Y esa misma actitud es la que Dios quiere que tengamos hoy día como iglesia antes de que Cristo regrese. Oremos. Amado Padre, venimos ante ti, Señor, porque Daniel capítulo 8 podría dejarnos como dejó la palabra al mismo Daniel, pasmados, confundidos, estresados. Pero te damos gracias, Señor, porque esta palabra hoy día nos enseña que no estamos en la oscuridad. Te damos gracias porque has querido contarnos cómo es la realidad, aunque sea una realidad dura. Te damos gracias porque hoy día nos recuerdas que la historia no se manda sola y que nada puede impedir hoy día nuestra adoración a tu nombre por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque por medio de esa relación viva y vital con Jesucristo podemos seguir dando testimonio tuyo, incluso en medio de un contexto hostil. Y te quiero rogar que nuestra iglesia sea una iglesia que no busca saber más de lo que ya sabe, pero con lo que ya sabe no se encierre por miedo. Ayúdanos a tener la valentía y el poder del Espíritu Santo para salir a amar y servir, aunque confundidos a veces, sabiendo que tú estás a cargo y que nuestras vidas sean para tu gran gloria, para tu gran honra y para alegrar la ciudad que muchas veces está triste. Y estas cosas te las pedimos, Padre, para que tú nos movilices a la acción y al servicio, para servir a la restauración de este mundo quebrantado, para que nos des ojos para ver los efectos del pecado en nuestra ciudad y nos permita ser parte de la solución más que del problema. Y así podamos darte la honra y la gloria, Señor, con nuestras vidas y testimonio. Y esto te lo pedimos en el nombre de aquel que sufrió y murió por nosotros para darnos una mejor vida y una mejor esperanza. En el nombre de Jesús, amén.